Esto es A Criterio de. En 30 días van 13 homicidios de alto impacto en Tula Tepeji. Matan alcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz. Aprueban reforma educativa. Solicitan reglamento contra maltrato de animales en Mineral del Monte. Solamente 3 firmas van por licitación de bacheo en Pachuca. Dejan sin fuero a Charrés para que enfrente la justicia. Esto es A Criterio de. Jueves 25 de abril de 2019 y estamos aquí en Criterio de y tendremos hoy un programa en el que entrevistaremos a José Luis Guevara, secretario de Movilidad de Hidalgo. Hablaremos del transporte, hablaremos del Tusobús, hablaremos de las combis y haremos énfasis en este conflicto que se recrudeció ayer entre socios del sistema estatal de transporte Tusobús, de la empresa Sitmat, y veremos cuál es la versión también de las partes involucradas. Federico Escamilla, ¿cómo te encuentras hoy? Excelente, Jorge, ya es jueves, muchas gracias por acompañarnos una vez más, y como bien lo menciona Jorge, hoy tenemos al secretario de Movilidad, así que si usted tiene problemas con el transporte en su colonia, con el Tusobús, con las alimentadoras, con los taxis, con cualquier servicio de transporte público en el estado de Hidalgo, déjese caer con sus preguntas por medio de nuestro Facebook Live, nosotros se las hacemos al secretario de una vez. Y pues sin más preámbulo, vámonos con las noticias del día en A Criterio de. En un mes, del 24 de marzo al 24 de abril, se han registrado al menos 13 homicidios dolosos en Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Atotonilco de Tula, Tlaxcuapan, Atitalaquia y Tula, demarcaciones de la región sudoriente de Hidalgo. De los crímenes, la ejecución con mayor grado de violencia se registró ayer en Aculco, una localidad de Atotonilco de Tula, donde una mujer fue localizada con el cuerpo desmembrado. Un caso similar se presentó el 16 de abril, cuando dejaron una bolsa de plástico que contenía pedazos de un hombre abajo del puente de la autopista del Arco Norte, a la altura de la desviación de Michimaloya. Y además, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Marisela Vallejo Orea, fue asesinada en el municipio de Los Reyes. Fue ejecutada a balazos la noche del miércoles junto a su esposo cuando viajaba por la carretera Sogolín-Orizaba, a la altura de la comunidad Atlanta. Según las versiones, dicen que en la camioneta viajaba ella con su esposa, fue interceptada por una camioneta y con sujetos armados y los atacaron. Dicen que sobre advertencia no hay engaño. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva reforma educativa, con lo cual desaparecen las sanciones a los maestros que no aprueben las evaluaciones docentes. Con 381 diputados a favor, 79 en contra y solo 2 abstenciones, se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para aprobar las modificaciones al artículo 3 de la Constitución. El Pleno discute ahora 45 reservas y presentadas por 25 diputados. Con esto le dan fin a la famosa reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y Melissa Agüero, integrante de la Red Pro Animal en Hidalgo, pidió e hizo un llamado al presidente municipal de Real del Monte, Jaime Soto, para que impulse la creación de un reglamento municipal contra el maltrato animal. Esto luego de que los ciudadanos denunciaron ante las autoridades que varias palomas fueron envenenadas, esto durante la remodelación de un velatorio. Además, piden que el ayuntamiento pongan a un funcionario apto para la solución de ordenanzas contra el maltrato animal e implementar campañas de esterilización. Continúan los jaloneos en la alcaldía de Pachuca. De las 11 empresas que estaban interesadas en concursar por la licitación pública para bacheo por 25 millones de pesos, la Junta de Aclaraciones señaló que por lo menos 3 continúan con el proceso. Esta información la constató Luis Constancio Reyes González, secretario de Administración del Ayuntamiento. Hoy por la mañana continuaron los jaloneos después de que hubiera una sesión de cabildo en la que un grupo de regidores opositores a la alcaldesa intentaran aprobar un acta de una sesión extraordinaria de cabildo en la que se habían adjudicado de manera directa 50 millones de pesos a 3 empresas. Sin embargo, esto no fue así, los regidores votaron en contra. Y ayer, Cipriano Charrés, diputado federal por Morena en el municipio de Ixmiquilpan, fue desaforado, esto luego de un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados Federal, Jorge. Esto fue después y derivado de la muerte de un joven en octubre del año pasado. ¿Cómo ves? Pues ayer adelantábamos algo, se veía venir desafuero de Cipriano Charrés, ya no es diputado federal, ya tampoco es morenista. ¿Qué pasó?
pues que se tardaron 8 meses en empezar a hacer justicia. Hay que recordar que hay un proceso penal en contra de Cipriano y su chofer, que por cierto tenemos que aclarar y empezar a hablar que hay 2 presuntos implicados como su chofer. Hay una persona que es la que se está echando la culpa, que no viajaba con él y que se ve claramente en el video que no hay. Ya en los días consecuentes podremos ver y podremos hablar y ver algunas pruebas, porque la defensa de Cipriano Charrés ha tratado de tergiversar la situación. Recordemos lo que pasó, recordemos cómo fue ese 6 de octubre, cuando tuvimos la noticia de un accidente en la carretera Ixmiquilpan, en tronque con Cardonal, cuando una camioneta tipo Raptor, una camioneta Raptor Ford, se estrelló contra 3 unidades. Una de ellas comenzó a arder y hasta ahí todo era una nota de un accidente, como cualquier otro accidente que pasa en este país. Sin embargo, como a la 1:30 de la mañana, tú lo recordarás, estábamos todos en esta redacción trabajando, trascendió que de la camioneta su propietario era Cipriano Charrés. La famosa Raptor, ¿no? Que usó durante toda su campaña, una camioneta de un valor mayor al de $1,000,000. Fue encontrada y reconocida por todos, y principalmente en los videos. Y luego, saliendo de la Cámara de Diputados después de desaforar, despotricó contra los medios principalmente hidalguenses, entre estos esta casa editorial. Ramón, no sé si nos puedas poner ahí el video, les vamos a pasar un cachito de lo que dijo, pues para que ustedes vengan y tengan la prueba. Y otra cosa, los medios de comunicación, como lo mencioné, y hay que decirle por su nombre, para que ustedes también ya ni le hagan caso. Esos medios de comunicación, Cuadratín Hidalgo. Y Cuadratín Hidalgo, AM Noticias, Hidalgo Noticias, el criterio de Hidalgo. ¿Saben una cosa? Ellos hemos detectado alrededor o más de 350 troles, que son los que supuestamente están opinando con nombres falsos. Sí, son los mismos enviados de un sistema que quiere aplastar. Esto dijo ayer Cipriano Charrés afuera del Congreso, después de que 347 diputados decidieran retirarle el fuero. Y nosotros desde aquí le extendemos una invitación al diputado, que aquí tiene las puertas abiertas para hablar y decir lo que quiera decir y lo que tenga que decir. Esta casa editorial no tiene bots. No tiene bots. Si alguien opina, pues no le podemos quitar el derecho de opinar, pero sí es importante que el diputado aprenda a diferenciar entre la libertad de opinión y lo que es su sentimiento. Sabemos que está dolido y sabemos que esta situación pues le genera a él un encono. Sin embargo, nosotros ni veníamos manejando la camioneta, ni fuimos los que se dieron a la fuga, porque hay que recordar que ese día, justamente cuando la gente llegó a ver cómo sucedía este accidente, el diputado Cipriano lo único que atinó a hacer fue a escapar. Y para eso están las pruebas. Hay un video que publicamos nosotros ese mismo día, el 6 de octubre, en el que claramente se ve cómo el diputado va corriendo, resguardado por una persona, su chofer, ¿no? Y tapado, en el que pues intentaba claramente darse la fuga. Pero lo más lamentable es que en el fondo se escuchaban los gritos del joven de 21 años que falleció, que perdió la vida después de este accidente, sin que el diputado o alguno de sus acompañantes lo auxiliaran, ¿no? Lo cual, en el trasfondo de la discusión de ayer, fue el principal punto por el que los diputados decidieron quitar el fuero. Así es, entonces le reiteramos la invitación, diputado Cipriano Charrés, si quiere venir, lo recibimos como lo hicimos ayer con Baptista, solamente que aquí no lo vamos a consentir y sí les vamos a preguntar las cosas como son, y pues tendrá que contestar. Yo creo que mucha gente tiene duda y querrá saber por qué se fue, por qué tardó tanto tiempo en contestar y en dar la cara, y ahora quiere enfrentar el proceso. Pues ya se verá eso después, ¿no? Aparte de esto, Jorge, vamos a pasarnos a otro, para empezar pronto con el secretario. Murió de congestión alcohólica un hombre, de los llamados Escuadrón de la Muerte, ahí en el centro de Pachuca, en la Plaza Constitución. El cadáver de otro hombre fue localizado en Chapantongo esta mañana, y una mujer fue encontrada ayer, y hoy un hombre en Atotonilco de Tula. Esto se suma a las muertes que tú nos mencionaste al principio con las notas. Sí, esta muerte de una mujer descuartizada. Y el de un hombre que fue hoy, tenía un tiro de gracia, un balazo en la cabeza en Atotonilco de Tula. Y hoy en el Congreso aprobaron que los apellidos ya no van a tener que ser
primero el del hombre y el de la mujer. Los papás pueden elegir y si no llegan a un acuerdo al momento del registro, se hace un sorteo y a ver quién llega primero y se elige el nombre. Además de eso, se aprobó una nueva ley en la que la comunidad LGTB, sobre todo la comunidad transgénero, podrá cambiar su identidad de manera legal. Y la idea aquí es que puedan tener la libertad de tener el nombre que ellos quieran, ¿no? Bueno, y antes de pasar con la entrevista del secretario, quiero saludar a nuestros seguidores de redes sociales. Marcos, saludos. Eduardo Islas dice: queremos mayor eficiencia del Tusobús y empezar a quitar concesiones. Ahorita le pasamos el recado al secretario. Israel Mohamed, el buen Moja, saludos. Eduardo Islas dice: urge revisión a las rutas de Pachuquilla y Ruta Siglo XXI por Videncia Calera, llevan varios accidentes. No traen tarjetón, ahorita se lo comentamos también. Jorge Acosta, mira, nos menciona algo. Qué bueno que el secretario de Turismo, Eduardo Baños, puso en claro que no está en riesgo el nombramiento de pueblos mágicos como el chisme que empezaron a difundir. Nosotros publicamos una nota donde el nombramiento de pueblo mágico de Real del Monte podría peligrar por el exceso de vendedores comerciantes ambulantes. Mañana va a venir el secretario de Turismo y nos lo va a aclarar y le vamos a preguntar todo lo que quieran de turismo para esta situación, Jorge. Sí, efectivamente mañana estará el secretario de Turismo con nosotros y podremos hablar de ese y de otros temas. ¿Te parece que veamos el video? ¿El video de Cipriano Charres? El video de lo que pasó ayer en la sesión de la Cámara de Diputados respecto a este personaje Cipriano Charres, y después pasaremos a una entrevista con el secretario de Movilidad y Transporte, el señor José Luis Guevara. Los dejamos con el video. La Cámara de Diputados, erigida como jurado de procedencia, aprobó quitar el fuero al ex legislador de Movimiento Regeneración Nacional, Cipriano Charres Pedraza, quien ahora podrá ser investigado por autoridades del Estado por su probable responsabilidad en un accidente vial ocurrido el año pasado. Tras discutir por 2 horas en el Pleno de San Lázaro, con 347 votos a favor, 36 en contra y 53 abstenciones, los legisladores decidieron eliminar la inmunidad procesal al exdiputado local panista, por lo que quedó separado como servidor público de la 64 Legislatura Federal y a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, dependencia que solicitó su desafuero. A las 10:30 horas de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, expresó que se mantiene la presunción de inocencia de Charres Pedraza, pues su responsabilidad en el homicidio culposo de un hombre de 21 años de edad será determinada por la Fiscalía hidalguense. Estamos aquí de regreso ya en A Criterio de, con el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara, con quien platicaremos pues del transporte público en Hidalgo y de muchas quejas que estamos viendo ahorita en nuestro Twitter, además de hablar de un tema muy pedido por todos, que es el Tusobús. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, muy contento. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El transporte es un tema importantísimo y a nosotros y nuestros seguidores de Criterio Hidalgo les interesa bastante. Entonces, hay muchas preguntas que queremos hacerle y usted. Empezamos por el Tusobús, Jorge. Sí, ayer hubo una disputa entre socios de la empresa Corredor Felipe Ángeles Sapi, que es la operadora, tengo entendido, del Tusobús. Pero antes de que hablemos de esto, a mí me gustaría preguntarle al secretario que nos explicara, o que le explicara a la gente cómo es que funciona este sistema. El sistema Tusobús es un sistema del Estado, es un sistema particular, es un sistema combinado. ¿Cómo funciona este sistema? Muchas gracias. Creo que esto es del interés de todos quienes nos escuchan. El sistema está compuesto por 4 grandes componentes. El primero es el concesionario de operador, en este caso se llama Corredor Felipe Ángeles, es una empresa privada que tiene socios particulares. Que se hizo ellos se encargan de transportar a la gente, poner el material rodante, los autobuses, contratar a los choferes, y ellos dan esa parte del servicio. Es el primer gran componente. Esa empresa empezó desde que inició el Tusobús y tuvo como origen a concesionarios que antes estaban en rutas
que hoy toca el Tuzobús y que daban el servicio pues de forma tradicional. Primero. Segundo, un tecnólogo que es el que se encarga de que pasen las tarjetas, que funcionen los sistemas, de dar el seguimiento GPS. Tercer componente del Tuzobús, un fideicomiso. Toda la lana que entra del Tuzobús se va a un fideicomiso. Mucha gente nos dice, eso lo maneja el gobierno. No, no es cierto. El dinero que entra del Tuzobús, lo que la gente paga, se va a un fideicomiso y el fideicomiso lo reparte de acuerdo con ciertas reglas que tiene para que pueda funcionar. Y el cuarto componente, ahí sí, somos nosotros. SITMA es el Sistema de Transporte Masivo, depende de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y es el gobierno, es el encargado de regular todo este sistema, de encargarse de que y de vigilar que las cosas y los servicios se presten correctamente y que se cumplan, por ejemplo, las normas de calidad que tiene como se debe de prestar el servicio. Y mucha gente nos dice, entonces no están haciendo su trabajo, porque yo tengo quejas del Tuzobús. A mí ya me pasó que tuve que esperar mucho tiempo en una alimentadora o que tuve que esperar mucho tiempo en la troncal. Bueno, pues justamente cuando el sistema, el sistema de transporte masivo, digamos, gobierno, detecta ese tipo de faltas, sanciona al operador que incumpla. Para ponerlos en contexto, ayer trascendió que hubo una asamblea de estos empresarios, quienes supuestamente ayer destituyeron al que era el presidente de este consejo, Joaquín Gutiérrez García, y designaron a Catarino Zúñiga Hernández. Hubo una sesión en la cual llegaron los socios y lo discutieron. Esa fue la versión que trascendió ayer en los medios, que publicamos nosotros, que tenemos publicado hoy en el periódico, pero hoy Sergio Beltrán Merino, quien es abogado de Joaquín Gutiérrez García, nos pidió el derecho de réplica y el poder darnos la versión de la otra parte. Y ahorita que está el secretario aquí, lo escucharemos. No sé si ya tengamos la llamada con el abogado, para que nos explique la otra parte. Y después ya el secretario nos explicará. Yo entiendo que ustedes no tienen, digamos, vela en ese entierro, más allá de las cuestiones legales que tengan que ver con avalar ciertas cosas. Es una cuestión, tú me decías, entre particulares. Sí, pues ellos llevaron a cabo una asamblea. Esa asamblea es entre socios. ¿Cómo era su relación con el líder anterior? Pues la relación siempre ha sido respetuosa. Yo siempre he tenido respeto por él. El gobernador nos ha instruido pues, siempre a tener y construir relaciones que nos lleven a cosas positivas para la ciudadanía. Entonces, al parecer ya está Sergio en la excelente línea. Sergio Beltrán, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge Federico, ¿cómo está? Buenas tardes. Excelente. Platícanos, ayer hubo una asamblea de socios en la que trascendió, habrían destituido a Joaquín Gutiérrez García como el presidente del corredor Felipe Ángeles. Platícanos cuál es la otra versión. Maya comprende de... Te agradezco mucho que me des la oportunidad de realizar aclaraciones al respecto. Quiero precisar que yo soy abogado de la mayoría de los socios de la empresa operadora, ¿sí? de más del 51% de los socios. Socios que, en contra de quienes el día de ayer se tomaron acuerdos que son completamente ilegales, y nos extraña mucho la celeridad que han tomado las autoridades en reconocer la validez de esas resoluciones que no se adoptaron por mayoría, sino por la fuerza, por parte de un grupo de socios minoritarios, y lo siento, pero lo digo abiertamente, apoyados por el gobierno del estado, apoyados por la Secretaría de Movilidad, quien envió policías, quien envió seguridad, quien envió fotógrafos, quien envió informantes a la asamblea, ¿sí? Independientemente de todo ello, lo que quiero destacar es que las resoluciones no son válidas que se tomaron el día de ayer. No son válidas, en primer lugar, porque la asamblea no fue convocada debidamente. De acuerdo a los estatutos sociales, la asamblea debe ser convocada con 5 días hábiles de anticipación antes del día de la asamblea. La asamblea se convocó el día lunes de la semana pasada, fueron hábiles el día martes, el día miércoles, jueves y viernes fueron días santos que no fueron hábiles, y luego lunes y martes, y el miércoles la asamblea.
me dieron únicamente 4 días hábiles, no 5, como establecen los estatutos, y en consecuencia la asamblea no podía instalarse válidamente. ¿Qué van a hacer Independientemente de ello, después de lo que pasó ayer? En su parte o de su parte, ¿qué sigue? bueno, ¿qué sigue? Nosotros, por supuesto, que no reconocemos la validez de los acuerdos que se adoptaron ayer, que, insisto, no fueron adoptados por mayoría. El grupo que yo estoy representando tenía 256 acciones, que eso representa más de la mitad de los votos. Insisto, esas resoluciones se tomaron por la fuerza, ¿sí?, a base de microfonazos, impidieron tomar lista, verificar la legalidad de la asistencia. Había personas que comparecían con poderes que no eran válidos, ¿sí? Había incluso socios que estaban compareciendo a la asamblea, y el grupo encabezado por Óscar Monsalvo, pues estaban exhibiendo cartas poder, pretendiendo votar por personas que estaban presentes. Es un cúmulo de irregularidades, ¿sí?, que esto provoca de manera evidente la nulidad de los acuerdos que se tomaron el día de ayer. Lo haremos valer ante las autoridades, y aprovechando que está ahí el secretario, yo le quiero pedir de favor que no se apresuren en reconocer la validez de las resoluciones ilegales que se tomaron el día de ayer. Y lo están haciendo que el día de mañana está convocada una sesión del fideicomiso, a la cual ya desinvitaron al miembro del Consejo Legítimo que forma parte del comité técnico del fideicomiso, ¿sí? Nosotros le rogamos eso a las autoridades. Este es un conflicto interno de la empresa, donde la autoridad debe de permanecer imparcial, lo que no ha sucedido. Y tan no ha sucedido que... Darle, ¿por qué piensa que el gobierno intervino si todo fue interno? Es decir, todo fue convocado por ustedes, la sesión fue creada, digamos, ahí en el consejo que ustedes tienen. Los policías llegaron y fotógrafos llegaron de diferentes medios, pero ¿por qué piensa que el gobierno en específico tiene o metió la mano? ¿Por qué? Porque desde antes de la asamblea, a los socios que apoyan al grupo del Consejo Legítimo, les estaban deteniendo vehículos y condicionaban el liberarle los vehículos del transporte público a que apoyaran al grupo de Óscar Monsalvo y les firmaran cartas poder, ¿sí? A varios socios los estuvieron amedrentando para presionarlos a que en esa asamblea votaran en favor de Óscar Monsalvo. Publican los medios, algo que es cierto, que el día de ayer estuvo presente en la asamblea la notaria Judith Araceli Gómez Molano. Yo le preguntaría al secretario que está ahí presente si ella tuvo comunicación con la notario durante el desarrollo de la asamblea, porque sabemos que así fue, que la notario estaba recibiendo instrucciones por parte del secretario. Entonces, por eso me gustaría decimos decir algo al que sí hubo respecto. una intromisión. Los hidalguenses, de los pachuqueños, ¿cómo estás, Sergio? Pues estoy como me estás escuchando, estoy realmente molesto porque incluso sufrí yo agresiones personales el día de ayer en esa asamblea. Yo llevaba poder de parte de algunos de los socios y en ningún momento se me permitió hacer uso de la voz, ¿sí? Sergio, bueno, yo te diría, lo primero es, pues ustedes, entiendo, acudieron a la asamblea. Cuando mencionas que estuvo mal convocada, la pregunta es, si estuvo mal convocada, ¿por qué estaban ahí ustedes y los socios? ¿Para qué? Para defender sus intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque pero, aunque si es una asamblea que consideras que no tenía validez, del Consejo de Administración, estar presentes, y el primer punto del orden del día es la instalación o no legal de la asamblea. ¿Sí? En el primer punto del orden del día. Pero sí estaban ustedes ahí, Sergio. Pues precisamente estaba ahí para
hacer del conocimiento de los socios que la asamblea no estuvo legalmente convocada. Ahora, bueno, yo hecha esa pregunta, Sergio, te comentaría lo siguiente. ¿Sí? Mira, nosotros como autoridad, pues ese es un asunto interno entre los socios del corredor Felipe Ángeles. Ha sido de todos conocido que han tenido pues disputas, muchas de ellas públicas, muchas de ellas no han sido públicas, y pues nosotros tenemos que actuar con base en lo que conste en los documentos legales que se requieren con base en el título de concesión para determinar quién es o no el representante legal de la empresa. Yo respeto mucho tus comentarios, en muchos de ellos en los que señalas a la Secretaría a mi cargo, por supuesto no los comparto, te entiendo y estoy seguro que tú como abogado profesional que eres, pues vas a llevar a cabo los recursos para a nivel interno poder generar y obviamente demostrar, porque el que afirma tiene la carga de la prueba, lo que tú estás considerando. Yo lo que te puedo decir, estimado Sergio, es que de parte del gobierno del Estado siempre habrá la mejor disposición de diálogo y entendernos en la mejor manera posible en beneficio de los usuarios con aquellos que ostenten los poderes legales. Yo no sé por qué dices que, por un momento dices que nos apresuremos a reconocer, pero por el otro lado nos invitas a que no lo hagamos. Entonces, ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Deben de reconocer al Consejo legítimamente electo, presidido por Joaquín Gutiérrez, que es por Joaquín Gutiérrez, que es el presidente legítimo. Si dicen que el que afirma prueba, pues a mí que me prueben que ya tienen la constancia de que la asamblea de ayer fue legítima y los acuerdos fueron legítimos. ¿Y cuál debiera ser esa prueba, Sergio? Que nadie haya ya protocolizado un acta de asamblea, llevarla ante el registro público, cumplido con todos los requisitos legales para que se pretenda reconocer por parte de las autoridades la legalidad de la elección de un nuevo consejo encabezado por Catarino Zúñiga. Eso es lo que me llama mucho la atención. Yo coincido contigo en que justamente esos documentos que tú mencionas son los documentos que a nosotros nos van a permitir reconocer la representación legal de alguien. Creo que en ese punto coincidimos, amigo, colega, abogado. Y por lo demás, estimado Sergio, yo te invitaría siempre a que todo lo que tú consideres en un país democrático, pues ejerzas las acciones legales. Yo como siempre estoy a tus órdenes, estimado Sergio, y mi mayor reconocimiento a tu persona, con mucho respeto. Te lo agradezco mucho, acepto tu invitación a platicar, espero que lo podamos seguir haciendo y insisto, yo los invito a no apresurarse a reconocer una asamblea y unos acuerdos que demostraremos que fueron evidentemente contrarios a derecho. Te agradecemos mucho, Sergio. Estamos en contacto y estaremos al pendiente de esta situación. Platicaremos con las partes y para llevarle a nuestros lectores siempre todos los puntos de vista. Te agradecemos mucho, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, gracias a ustedes. Esa fue la versión de Sergio Beltrán Merino. Él es abogado dice el 51% de los socios, incluido Joaquín Gutiérrez García, quien es o ayer era o será, no lo sabemos todavía, el presidente del consorcio de Corredor Felipe Ángeles. Es importante que usted como usuario sepa cómo funcionan las cosas en el sistema que usted utiliza todos los días. Hoy hablamos de las situaciones legales que tendrán que resolver los socios y las autoridades. Pero más allá de lo que de esta situación que trascendió sobre los socios y las autoridades, hay algo que tenemos que atender y es la voz de la ciudadanía. Y ese es otro punto que a nosotros nos gustaría tocar y que quisiéramos hablar con el secretario, sobre todo porque tenemos en nuestras redes sociales muchas inquietudes por parte de la gente. Quisiera, si me permiten, hacerles un comentario. Yo
hace un par de horas, no más de un par de horas, probablemente una hora, recibí en mi oficina justo los documentos que menciona el abogado. El acta, la solicitud de reconocimiento de parte del nuevo Consejo de Administración, el acta correspondiente debidamente protocolizada por notario e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, en virtud de lo cual hace algunos minutos prácticamente se dio ya el reconocimiento al nuevo Consejo de Administración para que no haya ningún tipo de duda. Por eso me interesaba mucho que él mencionara cuáles son los documentos, ¿no? Y él muy bien lo dijo, acta protocolizada, inscrita ante el registro público. Entonces ya se cuenta con esa información, y nosotros legalmente no podemos no darles ese reconocimiento si ellos nos llevan estos documentos que el mismo abogado de parte de el ex Consejo de Administración está mencionando. Yo quisiera, y estoy seguro que él lo va a entender muy bien, pues que si nosotros contamos con esa información, no podemos negarnos, porque estaríamos en ese sentido como autoridad, pues incumpliendo con el derecho que tiene la empresa a ser representada por quienes sustentan esos poderes dados en una asamblea que, conforme lo que hoy nos dieron, pues cumplió con todos los requisitos. Así fue dado una fe de hechos, así fue inscrita en el registro público, y seguramente ellos ya tendrán los mecanismos para poder controvertir cualquier situación. Correcto, ya es cosa de que ellos organizan, como usted menciona. Usted ya recibió, ya aceptaron a la Secretaría de Gobierno, ya tienen al nuevo Consejo. La Secretaría de Movilidad y Transporte hace prácticamente algunos minutos ya emitió ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas cuestiones legales que atender. Tenemos sesiones de fideicomiso, se tienen que llevar a cabo pagos. ¿A quién le vamos a pagar para que el sistema funcione? ¿Quién va a pagarle a los proveedores? Etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues no podemos dejar desprotegido o en el limbo una situación que además es de interés público. Y todo lo pendiente que traen, es justamente, ese es el tema. A ver, aquí hay una situación. Hoy quienes nos escuchan deben decir, oigan, pues esto es un pleito entre unos socios de una sociedad, y nosotros qué culpa tenemos si somos usuarios, y además queremos que el gobierno del estado actúe y ponga el orden. Y ahí es a donde quiero llegar. Hoy nos encontramos con un parque vehicular que cada día tiene menos unidades, que cada día presenta más fallas, que cada día está prestando el servicio con intervalos de tiempo mayores, es decir, la gente tiene que esperar más para que pueda trasladarse de un punto a otro. Hoy nos encontramos con una empresa que debía de habernos entregado 4 unidades nuevas para prestar el servicio Express T01, que es un servicio que hace parada en la nueva estación central de autobuses, que el gobierno invirtió casi 20 millones de pesos. Y que debería inaugurarse en febrero. Debió haberse puesto en operación el 6 de febrero, pero ojo, no es solo la estación, es todo un servicio que parte desde Telles desde el sur hasta el norte de la ciudad, y que permitiría a los usuarios ahorrarse 15 minutos de sur a norte. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar en los usuarios. Exacto. Y entonces, yo estoy seguro que los usuarios, no estoy viendo las redes sociales, pero me van a decir, porque me lo dicen en la calle, oiga señor, cada vez están peor las unidades, se descomponen a cada rato, hay menos parque vehicular. Esa es una realidad, y si nosotros la desconociéramos como autoridad, pues seguramente quienes nos escuchan dirían, oigan, pues yo no sé qué realidad están viendo. Para seguir un poco con la controversia, decir como amarro navajas, ¿verdad? No. Dice Sergio Beltrán, de nueva cuenta aquí en nuestras redes sociales, porque está siguiendo también la transmisión, dice que inscribieron en un día la asamblea en el registro público, dice que eso es imposible. Eso nada más es como comentario. Ellos lo tienen que ver. Ellos tendrán que ver, pero ojalá nos acompañen. Ojalá nos acompañen. Nos gustaría ver ambas partes posteriormente. Aquí tienen abierta, esta su casa. Aquí en Criterio siempre les damos foro, siempre hemos siempre le hemos dado voz a todas las partes involucradas en los conflictos, pero sin dejar de mirar el conflicto entre socios de este corredor que administra el Tusobús y todas esta retaíla de problemas que tú nos has
que tú nos has señalado. Desde que tú eres secretario de movilidad hasta este momento, ¿ha habido un avance en el Tusobús o ha sido una lucha constante? No ha habido un avance. Desde que el gobernador llegó, el gobernador Omar Fayad, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para salir adelante, para tratar de hacer que funcionara un sistema que desde el inicio fue muy cuestionado por la población. Se han hecho ajustes y nosotros llegamos con la encomienda de sentarnos con el Consejo de Administración. Se le hicieron varias recomendaciones y voy a poner un ejemplo, entre ellas el hecho de que generara políticas de gobierno corporativo que permitiera que todos los socios, hasta el que tiene una acción, supiera cómo se manejan las cosas, porque había y hay quejas que se han llegado a hacer por oficio el propio gobernador, en donde los socios minoritarios dicen, es que no nos hacen parte de las decisiones. Entonces les decíamos, oigan, necesita cambiar al interior su empresa, porque lo que ustedes están generando son problemas internos que van a llegar a este tipo de cosas. La realidad es que si el gobierno verdaderamente hubiera o tuviera una intención de hacer o de perjudicar a la empresa, no hubiéramos, como él falsamente menciona, apoyado a un grupo u otro, cuando tenemos una serie de causales que nos permitirían revocarles la concesión. Claro. El no haber entregado los autobuses, el entregar un servicio deficiente, el tener unidades en mal estado. Hay casi 180 millones de pesos en multas que se les han impuesto en diferentes periodos, en diferentes tiempos, a las que ellos han recurrido. Quiero decirles que se iban al amparo hasta cuando tomábamos algún chofer que pudiera tener estado de ebriedad, se amparaba. No decían, oiga, no, pues sí es cierto, es más, hay que suspender al señor. No, la posición de la empresa era, me amparo. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten, a nosotros como autoridad, nos permiten ya poder revocar. No lo queremos hacer. ¿Hay un ultimátum para la empresa de revocarles la concesión si no mejora el servicio? Mira, un ultimátum como tal no lo hay, pero todas las cosas tienen su límite. Ellos saben que hoy están ya en línea de revocación, no por una, sino por varias causales. Yo no he podido de manera oficial con este nuevo Consejo de Administración. A muchos de ellos sé quiénes son, algunos los conozco, a otros no. Yo quisiera tener una plática de carácter oficial para saber cuál es su plan, para poder cumplirle no a la autoridad, o no solo a la autoridad, sino a los usuarios, porque hay más de 100,000 usuarios todos los días y no les están dando el servicio adecuado. El gobierno del estado invierte 20 millones de pesos en una estación que no se puede poner en operación porque no hay autobuses. El gobierno del estado invierte 25 millones de pesos en un centro de transferencia modal en Telles que no se puede poner en operación porque pues no hay el debido parque vehicular, no puede ponerse en funcionamiento porque el sistema está mal. ¿Y qué están haciendo ustedes como gobierno para ya arreglar esta situación? Yo sé que se tiene que arreglar esto primero, obvio, pero después, mira, ¿qué van a hacer? Hay varias cosas. Lo primero de ellos es, desde el primer momento en el que nosotros llegamos a la Secretaría, se estableció una mesa de trabajo prácticamente permanente con el Consejo de Administración, en donde se hicieron una serie de recomendaciones que siempre nos llevaban al mismo punto: no tenemos dinero. Y entonces, cuando el argumento es ese, cuando estás dialogando con alguien que no tiene la intención de cambiar nada, es muy difícil hacer. Número uno. Número dos, ¿qué sí tenemos que hacer? Y hacemos todos los días, revisamos unidades y revisamos la prestación del servicio y se sanciona. Nosotros tenemos que sancionar, por eso se ha acumulado ese monto estratosférico de multas. Con 50, 100 concesiones no tienen dinero, en serio. Bueno, ese es otro tema. Yo quiero decirte que ahí hay dos tipos, digamos, poniéndolo en el extremo. Tenemos socios que tienen en una sola empresa 160, 170 acciones del Tusobús, que además en el transporte convencional tienen empresas muy robustas con números muy importantes de concesiones, los cuales estoy seguro que pueden salir adelante porque pues tienen un ingreso, considero, bastante importante. Pero también tenemos socios que solo tienen una acción, que dependen de esa acción para poder salir adelante, mucha gente ya retirada, ya jubilada, y en esa gente, que hay una gran mayoría de personas están en eso, nada más que solo tienen una. Un taxi. Una acción del Tusobús. Okay. Y tenían en su momento, en su momento tuvieron una combi, la cambiaron por una acción del Tusobús, y hoy no tienen prácticamente nada. En ellos, justamente, mucha gente dice, ¿por qué no han revocado ya?
Pues porque estamos pensando en qué va a pasar, cómo vamos a afectar a ese grupo de personas, de esos accionistas minoritarios que tienen una, quizá dos acciones, y que si nosotros revocamos, prácticamente los vamos a dejar en un estado económico, pues de ya de por sí muy complicado, y finalmente sería pues prácticamente acabar con su economía, y eso no pasa con todos los socios. Entonces, decía sí. Antes de que estudiamos esta plática, Sergio Beltrán, hablábamos también de algunos temas, y él me comentaba que ya habían mandado pedir esos camiones que faltaban y que ya estaba dado el enganche, que llegaban en unos meses. ¿Ustedes sabían de eso? 6 meses, decía, ¿no? En julio. Bueno, yo les diría, esto está, creo que lo vamos a entender muy bien. Nosotros se los encargamos desde enero de 2018. En abril, el 12 de abril, para ser concretos, fue el primer oficio. O sea, en enero se hizo de forma verbal en una reunión, el 12 de abril se les hizo de forma escrita. A partir de ahí hubo varios oficios escritos en donde se les solicitaron que tuvieran los autobuses porque la estación ya iba a estar lista y por lo tanto ya se iba a poder prestar el servicio. Esos autobuses no es algo que vayas ahorita y los compres, se tienen que encargar. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta que ellos no habían hecho absolutamente nada para poder encargar los autobuses. Y en ese momento incluso ellos nos pidieron que habláramos, por ejemplo, con el proveedor, en este caso con Mercedes-Benz, para decirles pues que les consiguiéramos los autobuses porque no había quien se los surtiera en tiempo. Hablamos con Mercedes-Benz. Al final ellos no se pusieron de acuerdo. Después nos dijeron, no tenemos dinero para el enganche. Hablamos con la misma financiera que les financió los anteriores autobuses, y la financiera dijo, les financiamos los autobuses sin que necesiten enganche para que puedan cumplir. No quisieron el crédito que se les ofreció. Y llegó el día fatal, que fue una fecha en el mes de enero, porque nosotros estamos 15 días para preparar los autobuses, y dijimos, los autobuses, pues no los tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no, es que no los encargamos. Y empezaron a poner argumentos como, por ejemplo, que no eran necesarios los autobuses, que con la actual flota era suficiente, cosas que además, por cierto, nunca habían esgrimido. Lo hicieron hasta enero. Entonces... ¿Y cuándo es la fecha? No, pues la fecha era esa. No, ahorita ya. No hay fecha. No ellos hay en fecha ningún de momento, ellos nos han dicho que los encargaron, pero nosotros no tenemos las facturas, no tenemos una fecha de entrega cierta, no contamos con esa información que nos puede determinar. Pero además yo les quiero decir una cosa, incluso si los entregaran los autobuses mañana, ya hay un incumplimiento. ¿Por qué? Porque desde el 6 de febrero se está dejando de mover y cada día hay alrededor de 3,000 personas que dejan de poder obtener ese servicio. Eso le cuesta dinero, principalmente a ellos, les deja de entrar dinero, les deja de entrar recurso para su propia empresa, y obviamente si me dicen que lo van a entregar en 6 meses, estamos hablando de una infraestructura de muchos millones de pesos, y es justamente el no pensar en el usuario. Y los usuarios, pues en 6 meses que debería ser lo principal. Pareciera que el problema de transporte no solo del Tuzubús en Hidalgo han sido los compadrazgos que ha habido entre los concesionarios y los gobiernos. Pareciera que todos los dueños de las concesiones han sido amigos de los gobernadores, han sido amigos de los funcionarios de primer nivel, y entonces cuando quieren llegar y quieren hacer un sistema como el Tuzubús, se encuentran pues con que tenemos concesiones en todos lados, y las concesiones pues son de particulares, y en algunos casos hemos visto que hay choferes que se chingan literalmente días enteros para comer, mientras hay un grupo de gente que concentra estas concesiones y vive como reyes. ¿Hay alguna multa porque no cumplan esto? Fíjense que, a ver, quisiera responder lo que dices, Jorge. Ese es un clamor y un sentir de la gente. Y nosotros como autoridad no podríamos dejar de reconocer que desde el punto de vista de la percepción ciudadana existe una percepción, y yo lo digo con toda claridad para que quede claro, existe una percepción de que por mucho tiempo en las áreas de transporte no se llevaron a cabo las cosas de manera transparente, e incluso pudo haber actos de corrupción, y lo digo con total claridad, y voy a poner los puntos sobre las IES. Nosotros desde que llegamos estamos intentando transformar, tenemos una nueva ley de movilidad de transporte que se aprobó por mayoría en el Congreso. Generamos un nuevo reglamento que tuvo el consenso de la sociedad, se generaron foros porque quisimos escuchar a la ciudadanía y entendemos lo que nos dicen.
Ningún particular puede tener más de 5 concesiones como persona física, pero hay empresas, muchas de ellas hoy son también socias del Tusobús. Yo creo que don Sergio Beltrán Merino, yo no lo voy a hacer, nos podría decir en ese sentido cuántas concesiones tienen las empresas de sus representados, y en ese sentido, cuando hay gente que durante toda una vida ha buscado una concesión para poderla trabajar, el chofer que ha sido taxista mucho tiempo y nunca le ha tocado, porque a lo mejor, pues dicen, pues tenían que pagárselas por ahí algún líder, tenían que pagárselas incluso algún funcionario público, y nunca le alcanzó, y sigue siendo solo taxista, cuando pudiera tener su propia concesión. Y hoy el gobernador dijo, ya basta de los amiguismos, ya basta de los compadrazgos en el transporte, ni yo voy a ser transportista, ni mis funcionarios van a ser transportistas, ni mis compadres, ni mis amigos, y tenemos que poner un hasta aquí. Y por eso vamos a empezar un programa de ordenamiento de transporte que se va a dar a conocer en las siguientes semanas, en donde justamente vamos a ver en donde sí es necesario dar concesiones y se las vamos a dar a la gente que verdaderamente las quiera trabajar. Eso no quiere decir que vamos a dejar fuera a los transportistas, que en muchos casos, por ejemplo, necesitan completar sus rutas, necesitan una unidad para sus rutas. Siempre también, y además la propia ley lo menciona, pero vamos también a buscar beneficiar a esa gente y de forma transparente, sin que medie dinero, sin que medie el influyentismo, y eso queremos construir. Y eso a mucha gente le duele mucho. A mucha gente le duele mucho porque estaban acostumbrados a llegar con el secretario en funciones y poner sus condiciones. Estaban acostumbrados a que los pasaran por la puerta de atrás. Estaban acostumbrados a que sus trámites salieran más rápidos que del ciudadano que se tiene que formar. Y hoy eso ya se acabó. Sobre la revocación de concesiones que se viene. Bueno, hay varios. ¿Ya se hizo? O sea, ¿ya se empezaron a revocar o apenas se van a revocar? Bueno, aquí es importante mencionar lo siguiente. El gobernador del estado, cuando llegó, se encontró con un paquete de 933 concesiones que se habían entregado en no más de 2 meses. ¿Se refiere a cuando fue el término de Paco Olvera? El término de la anterior administración. Se entregaron casi 1,000 concesiones en no más de 2 meses. Solo para que tengan una idea, el gobierno de Omar Fayad en casi 3 años ha entregado poco más de 100 concesiones. Estamos hablando de que en un periodo de 2 meses se entregaron 1,000 y estamos hablando de 3 años, lo sí, cual no se puede dar una dimensión de lo que estoy hablando. Esas concesiones, hubo un primer paquete de 44 a las que se les inició procedimiento de revocación. Después, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llegar al cargo, iniciamos la revocación a otras 100. Y posteriormente, en fechas recientes, iniciamos el procedimiento de revocación a una red de empresas que encontramos que estaban prestando el servicio con unidades irregulares, y lo voy a poner, lo digo claramente, unidades de otros municipios, se las traían a Pachuca, les ponían las pintaban como si fueran de la ruta que tienen aquí en Pachuca, pues, tenían placas de transporte público y estaban prestando el servicio, o unidades sí de Pachuca que tenían de una ruta y la pasaban a otra donde era más rentable. Por supuesto, dejaban sin servicio a alguien. Y no, nosotros queremos nombres. Bueno, es algo, y te lo voy a decir, somos muy directos. Cuando empezó este gobierno metimos una solicitud de información para conocer los nombres de los transportistas, los nombres de cada una de las concesiones, y no la pudimos obtener. ¿Por qué, si estamos hablando de esto, por qué seguir ocultando los nombres de todas estas personas que se han beneficiado en el lapso del tiempo y que se han beneficiado pues prácticamente del influyentismo? ¿Por qué no dar a conocer esos nombres? Jorge, yo quiero decirte que todas las consultas, desconozco en qué momento hiciste esa consulta, pero te puedo decir que hoy, incluso en el Sistema Nacional de Transparencia, pueden ver esas concesiones. Últimamente hemos recibido muchas ¿Con nombres y apellidos? Con nombres y apellidos. Cada una de las concesiones que existen en este estado. A ver, ojo con eso, es a solicitud de parte. Ahí también hay cuestiones que tienen incluso que ver con seguridad. Pensemos en una persona, sabemos que las condiciones de seguridad no son las mejores, se presume que una persona que tiene una concesión, pues tiene o puede tener un determinado patrimonio, ojo con eso. Estamos cumpliendo al 100% con la ley, y no solo eso, hemos sido nosotros quienes hemos dado a conocer los procedimientos de revocación, como el caso del que le estoy comentando. Una empresa o una red de empresas no conformes con tener cientos de concesiones a su nombre, no estoy hablando de decenas,
100. Estoy hablando de cientos de concesiones a su nombre. Todavía tienen el descaro de ingresar unidades prácticamente piratas para prestarle el servicio en sus propias rutas. Ahí sí tengo un asunto legal que te tengo que decir. Estamos en el marco de un procedimiento legal. Si te digo el nombre, les hago el mejor favor de su vida. Porque con eso se pueden proteger, porque estaría yo aquí violando el derecho procesal. Pero también se las huelen, ¿no? Lo que sí te puedo decir es, bueno, pues ustedes le pueden preguntar quién en este municipio, en este estado, tiene más de 100 concesiones. Pues la lista va a ser muy reducida y pueden fácilmente poderlo determinar, pero vuelvo a insistir, esa es una muestra de que el gobierno de Omar Fayad efectivamente está actuando. Por ahí preguntaba un transportista de Tulancingo, Apolinar Ávila, en algún momento decía, oiga, y nada más le van a hacer revocaciones. Él habló de un nombre, yo nunca he dicho los nombres, no sé por qué él dijo un nombre, pero él habló de un nombre. Dice, solo van a revocar las concesiones de transporte convencional de ese nombre, o lo van a hacer en todo el estado. En todo el estado. Y quienes nos están escuchando saben que aunque nos falta mucho por hacer, hoy hemos estado haciendo una cantidad de operativos. Hoy hacemos operativos con seguridad pública. Hoy hacemos operativos con la Fuerza Especial Conjunta en contra del pirataje. Porque nos encontramos con que en todo el estado hay una problemática de unidades irregulares prestando servicio. Vamos, las intervenimos. No es tan sencillo. A veces incluso se requieren medidas de seguridad. Yo no quiero que bajo mi responsabilidad haya un inspector que pierda la vida. Estamos hablando de cuestiones incluso que tienen que ver con temas más delicados en materia de seguridad pública, pero les quiero decir que no hemos parado en el esfuerzo. ¿Es suficiente? Actualmente no es suficiente. Y justo por eso estamos a punto de presentar una estrategia integral de movilidad que aborde no solo los temas del transporte convencional a través del programa de ordenamiento del transporte convencional, sino los temas de movilidad sustentable, los temas de transporte masivo, un programa de calidad en el transporte, uno de seguridad en el transporte, un programa de capacitación y profesionalización para los operadores y un programa de fortalecimiento institucional, porque necesitamos una secretaría moderna, una secretaría que dé respuesta, que utilice la tecnología, que sea transparente, que combata la corrupción, y justamente hacia allá vamos. ¿Lo podemos hacer esto en un día? Pues claro que no. Sería yo un secretario, pero sobre todo un ciudadano que mentiría si dijera que los problemas del transporte se pueden arreglar en un día, en una semana o en una un mes. administración. En una administración podemos sin lugar a dudas cambiar muchas cosas y dejar las bases. Por eso nuestra estrategia integral de movilidad está planteada incluso para que se continúe desarrollando después de la administración del gobernador. Hablamos, antes de que pase, es que hablamos de esta nueva ley de transporte y hablamos de modernidad, pero dejamos fuera a estas aplicaciones. Había un comediante que se burlaba de los pachuqueños porque decía que no sabíamos quién es Uber, ¿no? Le robaste la pregunta. ¿Por qué impedirle la entrada a este tipo de empresas a Uber o Cabify, que yo creo que abonarían a que estos dueños de concesiones se pusieran las pilas? Yo soy usuario asiduo del transporte público y tengo que decirte que así como hay muy buenos taxistas y muy buenos transportistas, hay unos que en los que tú te subes y te lo juro que es terror, ya no sabes si vas a llegar con bien a tu casa, a tu destino. ¿Por qué no darle a la apertura a estas nuevas empresas y que vengan a cambiar el mercado? Antes de responderte eso te diría, como usuario, hoy nos ayuda mucho que la gente, a través de redes sociales, estamos respondiendo quejas, pueden ver mis redes, no es una cuestión que esté yo sacando. ¿Cuáles son las redes para invitar a los usuarios? Bueno, Movilidad HGO es en el caso de la Secretaría de Movilidad. En el caso de su servidor, José Luis Guevara Muñoz, en Facebook, José Guevara M en Twitter, la gente nos escribe, se les asigna un número de queja, ese número de queja es el procedimiento oficial. Antes la gente tenía que ratificar, se tiene que ratificar porque si no, pues no, imagínese el vecino que tiene un vecino taxista, lo quiere perjudicar, pues habla por teléfono, tiene que ratificar. Ok, hoy ya lo puedes hacer, Jorge, marcas al 01800-500-320-02, pones tu queja o a través de redes sociales se te asigna un número de folio. Tienes que ratificar, ya pueden ratificar a través de correo electrónico, eso lo trae el nuevo reglamento que entró en vigencia hace apenas el 1 de marzo, y con eso nosotros ya podemos citar al concesionario y en su caso sancionarlo como debe de ser. Eso te diría, nos ayuda mucho a la queja, porque muchas veces nos dicen, oye, es que, ¿y tienes las placas? No,
Pues es que es difícil saber si no Claro. tenemos la información. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las preguntas, Uber, Cabify, ¿por qué no? A ver, no es un no a ellos, es un sí a nuestros propios transportistas, es un sí a nuestros concesionarios. ¿Fue una y a- negociación con ellos? A ver, fue un diálogo en la ley. Una de las cosas que nos dijeron es, denos la oportunidad de prestar el servicio a través de aplicaciones móviles. Hoy por eso, dentro del propio programa de ordenamiento de transporte del que hablábamos, se va a dar a conocer ya el tema de nuestra plataforma. Va a haber una plataforma para que los ciudadanos puedan solicitar los servicios de los taxis a través de esa plataforma. No va a haber, como hay en Uber, una tarifa dinámica en la que si es una hora de alta demanda, la tarifa sube el triple. Eso pasa, ¿Y por qué no dejarle a la ciudadanía que ellos decidan? A lo mejor yo quiero pagar tarifa dinámica. Mira, yo creo que tu pregunta es muy válida. Hoy la apuesta que estamos tomando nosotros es, le tenemos que dar a los hidalguenses, a los ciudadanos, una aplicación móvil que tenga no solo las funciones que puede tener Uber, sino que tenga más funciones, por ejemplo, las de seguridad. En su momento lo vamos a comentar. Pero también le queremos dar la oportunidad a nuestros concesionarios de taxis de que puedan prestar el servicio. Y ahí viene un tema, ustedes lo comentaban muy bien. ¿Se va a poder calificar? Claro que se va a poder calificar. La unidad y al operador. ¿Se va a poder calificar al usuario? También. ¿Se van a poder emitir quejas en la aplicación? También se va a poder hacer. Y todo esto nos va a permitir mejorar el sistema. Que ese dinero que podría irse... Uber es una empresa que vale casi 100,000 millones de dólares. Es una empresa que vale lo que vale Pemex. Entonces, si nuestra apuesta es hacer más rico a Uber, pues se respeta. En el caso de nosotros, hoy como gobierno del estado, nuestra apuesta es con nuestros concesionarios. Y si alguien me dice que hay un concesionario de taxi ¿Quién? que tenga más recursos que Uber, eso sí. Pues a lo mejor no tiene más recursos de Uber, pero sí conocemos a muchos transportistas. Yo conozco casos de esos transportistas que tienen cientos de concesiones, que han cambiado concesiones por casas, por viviendas. Entonces dices, ¿por qué no mejor regularizar, ir a fondo y decir, a ver, tú tienes 100 concesiones? Pues ¿sabes qué? No puedes tener 100 concesiones. No, es que eso, ojo con eso. Ahí es importante tu pregunta, Jorge. Las personas físicas no pueden tener más de 5 concesiones. Las personas morales, como las empresas estas a las que les menciono, que les iniciamos el procedimiento de revocación, no solo de las concesiones que traían de otros municipios, les iniciamos el procedimiento de revocación contra todas sus concesiones. Porque el artículo 256, fracción 24 de la nueva Ley de Movilidad y Transporte dice que si un concesionario se presta a que se den ese tipo de servicios irregulares, va a ser sancionado con la revocación de sus propias concesiones. Entonces, en el caso de esas empresas, las empresas sí pueden tener más concesiones. Por eso nos encontramos con estas empresas que cuentan con tal cantidad de recursos. Imagínate, para poder, bueno, esto sí es público, yo lo puedo decir, cuántas concesiones se puedan haber tenido las empresas que hoy participan en el Tusobús, que alcanzaron hasta 160 acciones en una sola de sus empresas. Eso significa que cuando menos tuvieron que haber entregado 160 concesiones. Y aún así continúan siendo concesionarios del transporte convencional. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿de qué lado estás? Pues yo me pongo del lado de la gente, y me pongo del lado del usuario, y nos ponemos del lado de aquellos que quieren cambiar el transporte, y nos ponemos del lado de aquellos que ¿Usted viaja en aspiran. transporte público? Mira, yo no lo hago de manera habitual, esa es una realidad, me parecería de una posición bastante falsa, decirte que lo hago de manera regular. Eventualmente hago recorridos tanto en transporte convencional como en el propio transporte masivo, pero sí te puedo decir una cosa. Muchas veces, por ejemplo, termino un evento y agarro un taxi y me voy solo y voy platicando con el taxista, y es algo que nos ayuda mucho a conocer esa realidad. Y vuelvo a insistir, nosotros no vemos una realidad de ilusión. Nosotros no vemos una realidad en el transporte que la ciudadanía no vea. Sabemos cómo están las cosas y las queremos cambiar, pero las queremos cambiar con seriedad. Querías darle Unas voz a los preguntas. usuarios. Taxímetros. La propia aplicación. Usted va con la aplicación y ahí se viene el taxímetro. Efectivamente. Lo cual va a requerir una base de datos, nombres. Y en, Toda las una regiones aplicación donde de no política hay pública. internet, donde no hay las funciones técnicas. En ese caso, donde
claramente no exista esa posibilidad, vamos a continuar a través de nuestro sistema actual, que es el de distancia. No tenemos tiempo-distancia. Hoy solo medimos distancia, no medimos tiempo. ¿Cuál es la intención? Hoy una persona que toma un taxi al menos le cuesta 32 pesos. Prácticamente. Que luego se manchan, Efectivamente. Durísimo. Entonces, aquí tiene que ser transparente. A ver, fuiste del punto A al punto B, son tantos metros, son tantos kilómetros y el tiempo. Y que le salga a la gente en lo mismo que le sale ahorita, ¿sí? Ahora, obviamente, esto implica un cambio, implica una transformación del transporte. Queremos un transporte de primera, tenemos que tomar decisiones, tenemos que utilizar la tecnología. Orden en los paraderos de combis. Absolutamente, pero es que les quiero decir una cosa, no es posible que las rutas de transporte convencional del todo el estado, estamos hablando de más de 1,500, y eso no es culpa del concesionario, es culpa de la propia autoridad. No, oigan lo que les voy a decir, no tengan dictaminadas las paradas. Es decir, ¿cuál es la parada? Pues la que tú quieras, o en la que se pueda. Hoy, justo dentro del programa de ordenamiento de transporte, lo que vamos a hacer de la mano con los transportistas, pero también con los vecinos, con la sociedad. ¿Eso no se tendría que dictaminar desde que se decide que hay una ruta? Pues estoy de acuerdo. Es que ese es el tipo de cosas que te digo, Jorge. Si tú me dices, oiga, ¿le parece que está bien? Por supuesto que está mal. Por supuesto que está mal. Ahora, si tú me dices, oye, ¿eso lo hicimos nosotros? Pues no lo hicimos nosotros. Pero nosotros lo tenemos que arreglar. Y justamente es la idea en el programa de ordenamiento de transporte que, digamos, una ruta, la ruta que va del punto A al punto B, tenga dictaminadas sus paradas y tenga, es un decir, 18 paradas autorizadas, son estas, se geolocalizan, se marcan y la gente sabe en dónde se puede hacer ascenso y descenso. Eso es algo tan elemental que hoy no tenemos. Y el gobernador Omar Fayad nos ha instruido a cambiar desde ese tipo de cuestiones que son elementales, que implican orden, que implican ir a trabajo de campo, van a implicar recorrer ruta por ruta, punto por punto, caminar con la gente, platicar con los vecinos. Eso deberían hacerlo siempre la Secretaría. Efectivamente, porque el que tiene un negocio de pastes quiere una parada afuera, pero el que tiene un restaurante no le vayas a poner la parada, y eso lo entendemos, hay diferentes opiniones. Claro. Entonces, esa es parte de la transformación. ¿Ampliar horarios del Tusobús? Absolutamente necesario. Estamos valorando, me reuní con un grupo de restauranteros hace pocos días y nos platicaban esa problemática. El personal sale y ya no tiene cómo moverse, además de que les cobran en los taxis de más y obviamente eso es parte del tema de la aplicación. Necesitamos tener transporte que en la noche pueda no solo ayudar al personal, tenemos a los chavos, o sea, y me parece, yo tuve la oportunidad en algún momento de estudiar fuera de México y los chavos se iban de fiesta. Y pues, porque los chavos se van de fiesta, ¿verdad? Claro. O sea, tampoco lo vamos a decir que está mal, ¿verdad? O bien, pues cada quien, ¿no? El punto es, y contaban con un servicio para poderse mover por las noches con seguridad y por supuesto no arriesgar su vida cuando hoy una de las principales causas de muerte y de lesiones entre jóvenes justamente el conducir con ebriedad. Entonces, claro que lo tenemos que hacer, es parte de los alcances del programa, tanto de ordenamiento de transporte como el programa de transporte masivo, en donde tenemos que ir encontrando ese tipo de soluciones porque la gente lo merece y la gente la necesita y vamos y estamos trabajando claramente en ese tema. ¿Otra línea del Tusobús? Bueno, ese es un tema muy polémico. Por ahí está lo que te puedo decir plan, que ¿no? Una línea del Tusobús, otra línea del Tusobús no va a haber. Okay. Que hubiera con otra empresa o fuera otro el mecanismo. Lo que estamos evaluando es el corredor Colosio. El corredor Colosio, todo el Colosio, hoy, ¿cómo le damos servicio? Pues le damos servicio a través del transporte convencional, le hace Urbans, ¿verdad? Okay. El gobernador nos dijo, oigan, ¿se puede valorar un monorriel ahí? Y dijimos, pues, lo podemos valorar. Eso no significa que el gobernador nos dijo, hagan un monorriel, cueste lo que cueste, pase lo que pase, aunque no sea rentable y aunque después en 2 años y cuando llegue un nuevo gobernador lo deje yo endeudado. Pero va a ser mi monorriel. No, ahí queda, para que quede claro, el gobernador nos dijo, quiero que evalúen si puede ir. Y justamente estamos en el proceso de evaluar de qué manera podemos atender el corredor Colosio con un transporte más moderno. Que es una vía todavía más usada. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, una de las opciones podría ser un monorriel. El gobernador nos dijo, la que sea rentable, la que sea financiable, la que no le dé problemas a alguien y no nos pase como ha pasado en algunos proyectos en donde se hacen malos cálculos y donde se dicen cosas y al final no se cumplen y de repente ese monorriel podría estar enlazado con el servicio del Tusobús para que la gente también
en el mismo. Otra cosa de la que la gente se queja mucho. Sí. El doble cobro. Yo uso el Tusobús, lo digo. Sí. No uso las alimentadoras, pero uso el Tusobús. Yo creo que el precio del Tusobús es muy caro. Bueno, yo creo que ese es un asunto de percepción. Yo te quiero decir que el costo del Tusobús está en el promedio de los sistemas. De hecho, cuesta lo mismo que cuesta un transporte convencional. Y todo depende de cómo lo enfoques. Mira, yo creo que esa es una discusión muy compleja, porque hay a quien se le hace caro, porque dice yo no tengo lo que yo requiero, pero a lo mejor a alguien le acomoda perfecto y dice a mí se me hace barato. Pero estamos hablando de que de una familia normal tendría... Y vamos a lo mismo, tenemos precios de primer mundo con servicio de tercer mundo. Pagamos 9.50 por 1, 2, 3, 4, 5 viajes. Hay familias que gastan cerca de 200 pesos en transporte público y no toman un taxi. Mira, Jorge, yo te diría, en primer término, porque aquí se vale hablar, ¿no? Claro, totalmente de no acuerdo. tenemos precios de primer mundo, eso sí es bien importante decirlo. El boleto promedio en una ciudad de las que con las que quisiéramos o podíamos esperar tener un sistema de transporte similar, empieza en los $2 y puede llegar, como es el caso de Londres, a 4 libras en un boleto. Entonces, creo que eso no es así. La realidad es que nuestra tarifa siempre ha tenido restricciones, como debe de ser. O sea, no estoy defendiendo que lo tengamos que subir el precio, que quede claro, pero siempre ha tenido restricciones. El asunto es cómo mejoramos el sistema y cómo hacemos que esos 9 pesos, a ti que eres usuario, no se te hagan caro porque digas, los vale lo que estoy obteniendo. Quiero que los 9 pesos valgan porque estoy obteniendo el servicio de calidad que quiero, el servicio de seguridad que merezco, y hoy en el caso de Tusobús no lo estás recibiendo, y no lo estás recibiendo porque nosotros seríamos ciegos, además ahí están las sanciones, si no viéramos, por ejemplo, que unidades del Tusobús traen las llantas lisas, no les prenden las luces, los propios etcétera. Eso, entonces ahí es donde creo yo que podríamos entrar en el tema de lo barato o lo caro. Lo que sí les diría es, si no cambiamos nuestro sistema de transporte, no vamos a poder avanzar en muchos otros temas, porque la movilidad es un factor de competitividad para muchas otras cosas. La movilidad, miren, el 70% de los hidalguenses utiliza el transporte público como su principal medio para movilizarse. Estamos hablando de que más de 2 millones de hidalguenses utilizan el transporte público. Si no lo atendemos de fondo, de raíz, hacemos el cambio que estamos planteando a través de la estrategia integral de movilidad, la ley, el reglamento, el programa de ordenamiento, todo lo que ya les comenté, no vamos a llegar, no vamos a lograr obtener el transporte que todos merecemos. Sobre la movilidad, ya, el nuevo puente, ¿sabe usted cuándo queda? El de Chacón. Hicimos un recorrido con el secretario vimos, de Obras Públicas, están muy avanzados, será él a quien le toque. ¿Fechas? Él será, yo sí ahí les pido que sea el secretario de Obras Públicas, o en su caso el señor gobernador quien les diga, pero lo que les quiero decir es una obra moderna, es una obra que incluso encontramos y estamos todavía encontrando más opciones para poder incorporar temas como movilidad sustentable, a pesar de ser una vialidad primaria. Queremos tener, por ejemplo, en el programa de movilidad sustentable que vamos a presentar, ya estamos hablando de un sistema estatal de ciclovías que lleguen a algún lado y se conecten con alguna cosa, ¿verdad? Porque, qué bueno cuando uno sale a hacer ejercicio, a muchos nos hace falta hacer más ejercicio, pero lo que queremos es la multimodalidad. La estación Tusobús es un ejemplo de eso. En la estación Tusobús tú puedes llegar desde la ciclopista que viene del Río de las Avenidas, tomas la nueva ciclopista que se hizo en Rojo Gómez, llegas a la estación del Tusobús, hay un ciclopuerto, dejas tu bicicleta, te subes al Tusobús, si vas al sur, si vas al norte, puedes tomar un autobús si vas a la Ciudad de México, y entonces empezamos a hablar de un sistema. Es justo lo que tenemos que construir, sistema en donde la gente pueda utilizar diferentes modos de transporte para poderse movilizar. Necesitamos hacer los cruces más seguros. Es increíble que hoy haya tantos cruces, bueno, no tantos, la inmensa mayoría de los cruces no están debidamente señalizados. Hoy tenemos que poner y hacer que el peatón recupere su ciudad, recupere su municipio. Eso está en la nueva ley, la pirámide de movilidad.
Y son muchos retos, ¿eh? Si se dan cuenta, estamos hablando de muchos temas. Y faltan otros. Y podríamos hablar... El transporte interurbano, la inclusión la seguridad en el transporte interurbano. Nos preguntaban en nuestras redes sociales si esta aplicación de la que hablas ya existe o está en desarrollo o cuándo va a estar. No, justamente hoy nos encontramos ante ya la decisión. Primero era qué transporte queremos, ¿verdad? Hoy definido eso prácticamente las siguientes semanas es qué aplicación queremos y vamos a ser muy claros en qué requerimos. ¿Por qué? Porque queremos una aplicación que no sirva nada más para pedir el taxi. Queremos, como les decía hace rato, una aplicación que tenga botón de pánico, una aplicación que nos sirve. Hay muchas opciones, se nos ha acercado mucha gente para podernos ofrecer ese servicio. Vamos a tomar una decisión porque queremos que sea una opción competitiva. Queremos que sea una opción que funcione, que le funcione a los usuarios. Y lo que tú decías, Jorge, que la gente pueda incluso decir, oigan, yo puedo ver el vehículo que estoy solicitando. ¿Son los mismos taxis? Sí, pero no es lo mismo un taxi 2019, 2018 que un taxi que ya tiene sus añitos. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a mejorar. En eso estamos justamente y va a ser un gran reto poder elegir la mejor aplicación para que podamos, insisto, esta apuesta que está haciendo el gobernador. ¿Tiene fecha tentativa? Mira, primero vamos a sacar el programa de ordenamiento. Bueno, primero la estrategia integral de movilidad. De la estrategia integral de movilidad vienen todos los programas que les comento. De ahí viene el programa del ordenamiento de transporte y derivado de ese programa de ordenamiento de transporte va a venir ya concretamente la línea de acción de la aplicación. La seguridad en el transporte interurbano, la ruta México-Pachuca, la ruta de pasa por Tizayuca. Mira, la respuesta que no debo dar es ese asunto es transporte federal. Y no lo doy porque la ciudadanía no le interesa si es transporte federal, estatal o intergaláctico. Lo que los ciudadanos quieren es seguridad y no podemos permitir que nos estén matando gente en los autobuses, no podemos permitir que estén pasando ese tipo de cuestiones independientemente de que el transporte concretamente al que te refieres es permisionado federal, es decir, no es transporte estatal. Pero nosotros no nos podemos lavar las manos, y aquí lo digo con toda claridad, por eso hay un programa de seguridad en el transporte, hubo un foro para programar, de todo esto hubo foros, hubo incluso una página, no sé si les interesó ingresar a la página, pero ahí teníamos los documentos en donde la gente opinaba, nos hacía sus comentarios, registraba y nos decía, no me gusta esto. En el caso del programa de seguridad del transporte, trae dos vertientes. Seguridad en el transporte en lo que hace a prevención de accidentes. A ver, les quiero decir, hoy en México es una epidemia el asunto de los accidentes. Muchos de nosotros, yo sufrí un accidente, me ven llegando con el bastón. Cuando era joven tuve un accidente, mi padre murió en un accidente vehicular y sé que mucha gente de las que nos escuchan tienen amigos, parientes, gente cercana a ellos mismos que han vivido esto y les voy a decir algo, esto no debe de ser normal. Lo que estamos viviendo en México lo tenemos que cambiar. Hoy, por cierto, hay una ley general de seguridad vial que se está discutiendo a nivel nacional porque ya urge el tema. Nos ha costado, en tan solo 5 años, costó más de 100,000 vidas, casi 100,000 millones de dólares en costo a la economía del país. Entonces, una de las líneas de ese programa de seguridad es la parte de prevención de accidentes. Segunda línea, la parte de seguridad pública en el transporte. ¿Alguna puja por Hidalgo para poderse incluir en este tipo de proyectos? Y 2, viene el nuevo proyecto de Santa Lucía. ¿Qué piensa hacer Hidalgo para comunicarse con Santa Lucía? Mira, hemos esperado en el caso de Santa Lucía poder contar con la posición del gobierno federal. El gobernador del estado nos dio la instrucción y en la misma posición estamos el secretario de Movilidad de la Ciudad de México y el secretario de Movilidad del Estado de México. Somos parte del Consejo Metropolitano, en el sentido de, una vez tengamos esas especificaciones, esa claridad que está generando el proyecto, el propio gobierno federal, en ese momento vamos a tener que tener una solución, pero va a ser una solución metropolitana. No va a poder ser una solución solamente de Hidalgo, solamente del Estado de México, solamente de la Ciudad de México. Vamos a hacer una solución metropolitana. En ese sentido, vamos a continuar trabajando en equipo con el Estado de México y con la Ciudad de México. Y concretamente en lo que hace al tren interurbano, pues es un proyecto, hay un proyecto incluso que hizo la Secretaría de Obras Públicas en ese sentido. Es parte de lo que tenemos que valorar. Por el momento, en lo que hace Hidalgo,
no tenemos nada oficial en ese sentido, y lo respondo con toda la claridad. Pues algo más que te guste agregar. Pues ojalá me inviten más seguido. Claro. Porque hay muchos temas de movilidad. Y en verdad decirles a quienes nos escuchan, somos conscientes de que las cosas tienen que mejorar. De este lado de la autoridad cuentan con un equipo que quiere transformar las cosas. Lo tomamos en serio, no somos insensibles a la situación. Y también tenemos que ser muy serios en el sentido de decir, vamos poco a poco, pero estamos dando los pasos que se tienen que dar, y pronto van a ver los cambios. Bueno, pues también te invitamos nosotros a tener una mayor comunicación. Seguido aquí recibimos muchas quejas, y con esa apertura, pues también poder planear algo que apoye a la gente, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa con la situación de tus obús, que a ustedes también les atañe y les interesa que se arregle rápido, supongo, para poder seguir con los planes que tienen, ¿no? Efectivamente, siempre la invitación a la convivencia armónica. Y que haya diálogo. Que haya diálogo. Y sobre todo, que esto no afecte más a los usuarios. Exactamente. Les agradecemos mucho por habernos aguantado esta más de una hora de plática. Temas muy interesantes, ya lo dijo el secretario, ellos ya tienen el acta de la nueva de la nueva dirección de esta empresa. Todo lo que venga tendrá que ser vías legales y vías, supongo, jurídicas. Y recuerde todos los problemas que tenga usted a través o sobre el transporte público, denúncielo por medio de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad o en las redes sociales del secretario y Anolacio. Arróbenos para darle seguimiento. O al 01800-503-2002, por favor, ayúdenos. Recuerden que la denuncia es importante para poder atender cada uno de los casos particulares o generales y pruebas. Por favor, tomen una fotito, un video, no nada más contarlo. Soy Jorge Ávila, les agradezco mucho la atención. Yo soy Federico Escamilla, agradecemos, muchas gracias, secretario, y nos estamos viendo mañana con el secretario de Turismo, ¿verdad? A las 2 de la tarde. Gracias por seguirnos. Esto fue A Criterio de. No te pierdas la próxima transmisión completamente en vivo por medio de YouTube, Facebook y Periscope, de lunes a viernes a las 14 horas.